Vamos por favor a Marcos 9. Marcos 9, del 14 al 29. ¿Estamos? Marcos 9 del 14 al 29. Paco, ¿lo tienes? Sí. ¿Nos harías el favor de leerlo, por favor? Tú, ok, Marcos 9, por favor. Del 14 en adelante. Al 29, por favor. Gracias. Bien, pues el título de la charla de hoy es Ayuda mi incredulidad. Ese es el tema de hoy. Bueno, lo acabamos de escuchar. Jesús bajaba del monte después de la transfiguración, había ido con algunos de los discípulos. Otro grupo de discípulos se había quedado abajo y cuando él se acerca encuentra que están interactuando un señor que lleva un hijo enfermo o poseído con los discípulos que habían estado abajo, ¿no? Entonces llega el Señor y dice, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasa, no? Y ya le explican que pues no lo pudo sacar, que él llevaba a su hijo en esas condiciones, y de repente el Señor empieza a hablar con el Padre, así como un doctor, un médico nos pregunta, ¿y qué tiene? Pues fíjese que me duele la cabeza, ¿no? Ah, ok, y luego ¿qué más? ¿Qué otros síntomas? Aquí, así Jesús se acerca a este Señor, ¿qué le sucede, no? ¿Qué le sucede? Y él explica, no, pues tiene esta situación, un espíritu mudo desde niño, lo sacude, le hace así, le hace así. Ah, pero después hace Jesús un planteamiento crucial. Le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Esa es la medicina que da el Señor. Pero aquí es cuando al padre del muchacho se le pandea el machete, ¿no? Creo, hoy, pero ayuda mi incredulidad.
creo, pero ayuda mi incredulidad. Este señor, este hombre, le dice a Jesús, bueno, pues si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, ¿no? Si puedes hacer algo. Parecía que este cuate no supiera que para Dios no hay imposibles. Entonces, ¿cómo es posible que pueda decir, pues si pudieras hacer algo, ¿no? Yo creo que este amigo sí sabía que Dios puede hacer muchas cosas, pues Dios puede hacer todo. Lo que él no sabía probablemente es que estaba hablando con Dios mismo. Entonces, le han de haber dicho, ahí hay un maestro que sana y que habla de la palabra de Dios, un profeta del Señor que está sanando gente, y se ha de haber animado a llevar a su hijo. Pero nadie le dijo, es Dios mismo personificado en un hombre, es el Hijo de Dios el que está sanando. Nadie le dijo, él no sabía. Y para saber realmente quién es Jesús, pues hay que vivir con él. ¿Cuánto tiempo pasaron sus discípulos viviendo con él? 3 años. No podíamos esperar que este señor, pues de haber escuchado las maravillas de Jesús, supiera quién era realmente él. Entonces su duda o su momento flaco se puede justificar. ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros de seguir a Cristo? ¿Más de 1 año? ¿Sí? ¿Más de 2? ¿Más de 3? Algunos sí. Un poquito más. Bien. Entonces, aquí es donde a nosotros se nos pandea el machete. Porque ¿cómo es posible que cuántas veces hemos doblado rodilla y diciendo, Señor, tú todo lo puedes, Señor, para ti no hay imposibles, Señor, te pido, Señor esto, Señor lo otro, Señor aquello, pero por dentro la duda nubla nuestra fe? ¿Les ha ocurrido a ustedes o nada más me ocurre a mí? Nada más a mí. Hermano, tenía su comentario. ¿Te pasa a diario? No les creas, no eres el único, ni yo tampoco. Nos suele pasar muy seguido a todos. A todos. Sabemos que el Señor todo lo puede, pero no realmente le creemos. Creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Ese es el punto. Entonces, por eso tenemos que decirle, ayuda a mi incredulidad. Cuenta la leyenda que en una región pues no había lluvia, muy parecido aquí como a Cabo San Lucas, no había lluvia, no había agua, estaba empezando a haber una sequía importante. Entonces la gente de una iglesia dijo, bueno, pues tenemos que orar para que Dios traiga lluvia. Y bueno, se programaron, se organizaron y el domingo iban a orar para pedirle al Señor que lloviera. Entonces llegó una niña con su paraguas, probablemente han escuchado la historia, llegó una niña con su paraguas y hubo quien le dijo, ¿y tú para qué traes paraguas? Pues es que ustedes van a orar para que llueva, entonces para irme a mi casa, para eso lo traigo. La niña tenía la fe bien puesta. La gente que le preguntó, o que la señaló, mira, trae paraguas, si no llueve, no hay agua. Pues entonces, ¿para qué vas a orar? Si no crees que Dios puede hacer llover, ¿para qué te pones a orar? Entonces, oramos, sí oramos, pidiéndole a Dios que haga un milagro, que haga bendición en nuestras vidas, pero eso es de labios para afuera. Por dentro, en ocasiones, se nos pandea el machete. También pude haber titulado esta charla de hoy, se te pandea el machete. Me gusta esa frase, que te doblan las piernas, tiemblas, te da miedo, en fin. Bueno, vamos a continuar. Uno de los más grandes incrédulos que viene en la Biblia, pues es Tomás. ¿Qué dijo Tomás? Hasta que no meta mi dedo en sus manos, toque su herida, no voy a creer que es él. ¿Nosotros lo habríamos hecho mejor que Tomás? Yo creo que no. Tomás tiene un valor agregado que nosotros no tenemos. Él no escondió lo que pensaba. Porque creo que nosotros estamos aquí en la iglesia y, sí Señor, claro que sí, tengo fe, tengo la fe bien puesta, Padre, paz. Pero por dentro, no Señor, yo creo que no vas a poder, no, yo creo que no. Pero Tomás no. ¿Qué dijo Tomás? Yo no creo hasta que no lo vea.
Y el maestro estuvo con Tomás y le dijo: a ver, Tomasito, mete tu manita. Mande. ¿Guerra con gigantes? Sí, es que no lo alcancé a tapar. Bueno, nos decías. Bueno, es cuando Moisés manda a la gente a la tierra prometida, pues, dice: a ver, vayan a ver qué tal. Y manda un grupo, y la mayoría del grupo dice: no, con ellos no vamos a poder, tan enormes, no podemos con ellos. Y hay dos, uno de ellos es Josué, que le dice: sí podemos, tenemos a Dios con nosotros y vamos a vencerlos, claro que sí vamos a poder. Por eso Josué es el escogido después de Moisés, porque él sí tenía la fe puesta. Entonces hablábamos de Tomás, que pues nosotros no lo habríamos hecho mejor. Otro personaje también dentro de la Biblia es Abraham. Dice en Romanos 4:3 que creyó y le fue tomado por justicia, pero ¿le creyó realmente Abraham a Dios? No. Pero Abraham tenía la responsabilidad de decir: Sara, ¿cómo crees? Sara, no, Dios dijo esta promesa y la va a cumplir. Y Abraham no lo hizo así. Dijo: bueno, Sara, pues sí, tienes razón. Entonces se llegó a Agar y de ahí nació Ismael. Pero si Abraham hubiera seguido la promesa de Dios tal cual le había dicho, le hubiera dicho a Sara: Sarita, aguántate la risa hasta que salga el payaso. O sea, no va por ahí. El Señor nos acaba de decir que nos va a dar un hijo. Hasta el Señor le dice: bueno, ¿por qué se ríe Sara, no? ¿Por qué se ríe? Era una promesa de Dios, era una palabra de Dios que Abraham no creyó. Pero pues el Señor finalmente cumplió su promesa, ¿no? Este señor, el de la historia que hemos leído, dice: creo, ayuda a mi incredulidad. Él no pensaba que Dios no podía, ¿no? ¿Por qué finalmente sí se sanó su hijo? Por su oración. La oración de este hombre fue lo que agradó a Jesús. Podemos pensar, o habrá quienes digan que es una oración muy a la ligera, muy desparpajada, muy chabacana, muy mal planteada, ¿no? Pero tenía el elemento suficiente para que Jesús sanara a su hijo. Le podemos pedir al Señor cualquier cosa, ¿no? Aunque sea lo más difícil del mundo. Pero tenemos que ser muy sinceros con Él. Dios conoce nuestros corazones, Dios escudriña nuestros corazones y sabe cuando estamos siendo realmente honestos. Entonces, lo único que tenemos que hacer es franquearnos, porque los discípulos pensaban que se necesitaba mucha fe, que se necesitaba una oración bien estructurada para que Dios lo escuchara, para que Dios resolviera, para que Dios bendijera. Pero ¿qué dice Jesús? Si tuvieras la fe del tamaño de un gramo de mostaza. ¿Ustedes conocen los gramos de mostaza? Yo personalmente no, pero me puse a investigar. Tengo un lunar aquí, de este tamaño es un grano de mostaza. Si tomo un plumón, un marcador y me hago me pinto el dedo así nada más, de ese tamaño es un gramo de mostaza. Es de lo más pequeño que podemos encontrar respecto de semillas. Semilla, no grano, semilla. Y cuando crece, da unas hortalizas muy frondosas. Pero el grano, la semilla, es exageradamente diminuta. Tal vez del tamaño de una lenteja, tal vez más pequeña. Entonces, el Señor no nos pide que tengamos una gran fe, nos pide que tengamos una fe del tamaño de un grano de una semilla de mostaza, pero a veces, cuando se nos pandea el machete, no tenemos
nuestra fe ni siquiera del tamaño de una semilla de mostaza. Vamos, oramos y creyendo en Dios, pero no creyéndole a Dios. Ahora, el epilepsia, bueno, este joven tenía rasgos, características de epilépticos. Hay quienes afirman que pues era un joven con ese mal. Y de repente los discípulos le dicen a Jesús: bueno, ¿por qué nosotros no pudimos? Estuvimos toda la mañana orando, tú estabas allá en el monte, nosotros estuvimos aquí con él, lo trajo y estuvimos duro y dale, duro y dale, duro y dale. ¿Por qué no pudimos nosotros sanarlo, no? Entonces, ¿qué es lo que le responde Jesús? Bueno, dice que con oración y ayuno sale este género, pero la clave no está en lo perfecto que seamos, sino en la humildad que tengamos en nuestro corazón. Ellos estaban intentando sacar al espíritu malo después de que el Señor los había mandado les había dado poder para que fueran y sanaran gente y dieran salvación. Entonces pues llegaron: ya lo hicimos, Señor, nosotros lo sacamos. Entonces en algún momento como que se sintieron igual que Jesús, estaban ensoberbecidos tal vez, creían que todo lo podían hacer porque ya eran como Él a lo mejor. En ocasiones tal vez Dios te da una bendición y crees que ya te ha dado todo lo que necesitas y tú puedes hacer todo lo que quieras, ¿no? Lo veíamos en un día de estos entre semana en un estudio con Saúl. ¿Qué pasó con Saúl? Pues primero Saúl empieza a gobernar bien, pero antes de que lo nombraran rey, pues era un junior, era si viviera el día de hoy andaría en su Ferrari recorriendo el bulevar, aquí viviría en el Pedregal y viviría una vida dispersa, muy similar a Agustín de Iturbide. Les explicaba yo, Agustín de Iturbide, antes de pertenecer al ejército insurgente, pues fue del ejército realista, pero su familia era familia adinerada, él creció siendo un junior. Entonces Saúl hubiera sido muy similar. Y de repente Samuel le dice: vas con los profetas y profetizas. Y cuando está profetizando, la gente que lo conocía bien dice: ¿Saúl entre los profetas? ¿Por qué fue la pregunta? Pues porque él era un mundano igual que nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué hace ahí con los profetas? Y después Saúl empieza a gobernar y se empieza a ensoberbecer, ¿no? Empieza a creer que todo lo que sucede, que todo lo bien que ha dirigido al pueblo de Israel es por él. Se olvida de Dios y después Dios se olvida de él. Entonces, de esta misma forma en que Saúl empieza a decir: yo puedo, yo soy, yo hago todo, también los discípulos de Jesús empezaron a sentirse como que tenían el mismo poder que Él. ¿Por qué nosotros no lo pudimos sacar? Pues porque se les olvidó pedir en el nombre de Jesús. ¿Qué dijo el Señor? Lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, ¿no? Pero ellos no lo veían de esa manera, ellos no estaban en esa sintonía. Hay un autor, Stuart Park, que afirma que por naturaleza somos desconfiados, incluso o especialmente somos desconfiados en las cosas de Dios. Desconfiamos incluso de Dios, confiamos en la persona que tenemos enfrente, pero no confiamos en algo que no vemos. Hay un dicho, ¿no? Amigo, un peso en la bolsa. ¿Por qué? Pues porque tengo un peso y sé para qué me sirve, ¿no? Pero cuando no veo lo que necesito, es cuando entra la incredulidad. Y cuando creemos o decimos creer, tenemos que llegar a decirle a Jesús: Señor, sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. Según la Real Academia Española,